amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Tema suavecito, pero muy bonito. Este tema Faltarán de Andrés Cepeda. Con él iniciamos nuestra edición de la tarde de hoy de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Como siempre llevándoles, miren, información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160 AM Radio San José de Cúcuta, desde esta ciudad para el resto del mundo. Muy buenas tardes, Nancy Pacheco. Alan, muy buenas tardes y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en Control Master a Alex Meneses y a John Camacho, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, te comento lo siguiente. Nicolás Maduro atacó a los líderes de la nueva izquierda latinoamericana llamándolos cobardes. Luego de que en las últimas semanas figuras como el mandatario electo de Chile, Gabriel Boric, y el jefe de Estado peruano, Pedro Castillo, marcaran distancia del régimen bolivariano. Todos los días, dice Maduro, hay una campaña en contra de Venezuela, pobrecito yo. Por ahí ha surgido una izquierda cobarde que basa su discurso en atacar el modelo bolivariano exitoso, victorioso, en atacar el legado histórico y en atacarme a mí como presidente. Dijo en el programa Con el Mazo Dando que conduce Diosdado Cabello. Luego de que Castillo, Boric y el candidato presidencial colombiano izquierdista Gustavo Petro afirmaran que la vía venezolana no es el camino para seguir en sus países, Maduro aseguró que han surgido líderes de izquierda que no tienen moral, no tienen el nivel para atacar la revolución bolivariana. Es una izquierda derrotada, fracasada, una izquierda cobarde frente al imperialismo, frente a las oligarquías, y entonces quieren ponerse un barniz para que las oligarquías los perdonen, y lo peor de todo es que no los van a perdonar a ninguno. Entonces asumen la peor cara de los contrarrevolucionarios, de antibolivarianos, desde alguna izquierda cobarde que hay por allí, dijo Maduro. Me encanta esta parte de Maduro cuando afirma el modelo bolivariano exitoso. Si esto es éxito, tener la mayor inflación del mundo, destrucción de la base económica, 6 millones de personas que han huido del país, la situación de pérdida de soberanía y la violencia armada, por poner algunas cosas, yo no sé qué quiere decir la palabra exitoso. Tenemos un concepto errado de lo que es el éxito con el éxito de Nicolás Maduro. ¿Será que ese es el problema? Que Maduro confunde el éxito con lo que ellos han hecho. Sí. Bueno, definitivamente, ahí le tiraron la piedra a Boric, a Castillo y a Petro. ¿Les va a responder? Vamos a ver qué pasa. Y en otro orden informativo, valoradas en 1,8 millones de dólares, el magnate Wilmer Ruperti ha entregado a Maduro las pistolas de George Washington que le regaló a Simón Bolívar. Pues el empresario petrolero entregó a Nicolás Maduro 2 pistolas del expresidente estadounidense George Washington, que le regaló al libertador Simón Bolívar hace 200 años durante un acto televisivo. El oficialista expresó su agradecimiento con este magnate venezolano, sancionado por el gobierno de Estados Unidos por recuperar las reliquias en una subasta realizada en Nueva York a finales del año pasado. Maduro dijo durante una alocución transmitida por Venezolana de Televisión que después de la marcha chavista del 4 de febrero, cuando se cumplieron 30 años del fallido intento del golpe de Estado que lideró Hugo Chávez contra Carlos Andrés Pérez, pues se reunió con Ruperti, aunque no indicó dónde se reunió. Explicó que las armas subastadas a finales del 2021 por la casa de subastas Christie's en la ciudad de Nueva York, pues están valoradas en 1,8 millones de dólares, de los que habría pagado su propio magnate. Bueno, pero si el magnate se da el lujo de poder regalar esa cantidad a Maduro, pues imagínense los negocios que están detrás de eso, ¿no? El agradecimiento que tiene este hombre, Ruperti. La principal conductora de programas ecologistas y de turismo en Venezuela,
periodista Valentina Quintero ha señalado que la dictadura no entiende la naturaleza. Luego de que la ONG SOS Orinoco denunciara la realización de una fiesta privada ilegal en la cima del Cusari Tepuy, en el Parque Nacional Canaima, la periodista venezolana Valentina Quintero reaccionó al respecto y aseguró que quienes actúan amparados en la dictadura no entienden la naturaleza. Los parques nacionales en el mundo son espacios para el asombro, para extasiarse con la naturaleza. La dictadura no entiende la naturaleza, no le interesa, no la aprecia. Por eso existe el arco minero, se hacen mansiones en el Ávila, también en Los Roques, se tala y se quema, se arrasa, se destruye la reserva de Cuare, se contamina Morrocoy, se le entrega la patria a los narcos. El poder es así y quienes actúan bajo el amparo de la dictadura siguen su ejemplo, expresó Quintero a través de su cuenta en la red social Instagram. Para que un colombiano, por ejemplo, pueda tener la dimensión de lo que pasó allá en el Tepuy, es como si realizaran una piscinada masiva con fiesta incluida y todo en caños cristales, ¿no? En caños cristales. En caños cristales. Para que usted tenga una dimensión de lo que pasó allí en Venezuela. Esa es la situación, lamentable situación, y también ante eso se ha manifestado Delsa Solórzano, donde también ha dicho que eso es calificable como un acto de genocidio hacia la naturaleza. Lamentablemente es la situación. Bueno, por su parte, quien denunció este caso, la ONG SOS Orinoco, a través de Cristina Burelli, denunció este daño ecológico en el Cusari Tepuy por la fiesta privada ilegal realizada en su cima. Ha señalado que la vegetación que existe en la cima de los tepuyes es sumamente frágil, porque son suelos muy pobres, muy antiguos, 4.000 millones de años, imagínense ustedes, de la era precámbrica, y cada tepuy se ha ido moldeando a través de los años y son como una isla biodiversa, cada una es única. La vegetación que hay en la cima de cada uno de los tepuyes es única. Aseguró que la realización de esta fiesta ha indicado la organización que el terreno fue limpiado. Imagínense ustedes, quitando la vegetación que allí existía, además del daño producido por las personas que allí caminaron y el aterrizaje de helicópteros. Para esta fiesta limpian el terreno, quitan la vegetación y debajo de esa vegetación lo que hay es arena. Esto es desertificar por miles de años esta zona. Ahí no vuelve a crecer más nada. Toda la vegetación única que había en ese tepuy ya desapareció y no vuelve a crecer. Así será el crimen ecológico cometido en esa fiestecita. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira, Barranca, la tierra amable de Colombia. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción en tan prestigiosas emisoras. Y si lo quiere volver a ver, leer, ingrese a la www.siemprevenezuelaweb.com. Hoy tenemos a nuestro corresponsal en Cali, el reportero de Guajira Internacional, César Eduardo Enrique, que nos versará el tema de la situación en el occidente del país, qué es lo que pensarán con las alicuotas económicas, cómo está siendo la parte empresarial, los microempresarios y por supuesto la gente de a pie, la gente que es la que paga el plato roto del régimen de Nicolás Maduro, y en donde observamos con mucha tristeza que ya no les alcanza. Venezuela es el único país con una divisa que no es la de nosotros, sino de Estados Unidos, que suben los precios casi todos los días, o de 24 a 24 horas cambia 2 veces. Siempre hay temores en Venezuela y sobre todo en el occidente los fines de semana, los happy weekend, que son los más tristes el día lunes cuando tú vas a comprar un paquete de harina pan o un litro de aceite por $1.05 o por $1.10. Van subiendo desde el mes de diciembre cada día más. Eduardo, bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Muy buenas tardes para
Siempre Venezuela Radio. Saludos a Nancy Pacheco y a Alan Peralta y al amigo Carlos Ucate y el Miura. Desde acá les habla César Eduardo Enríquez de la ciudad de Cali y hoy estaremos conversando un poco de la situación que vive la crisis empresarial a nivel de un poquito de todo el ámbito a nivel de los empresarios y los costos de producción que son bastante altos, son en dólares, y los empresarios hoy en día es muy difícil que puedan tener operativamente una empresa digna o un negocio digno. Es demasiado difícil los costos en dólares porque se dice que hay un precio establecido de en dólares para los empleados y ellos tienen que aumentarles el precio para poder tener los empleados trabajando, porque nadie quiere trabajar por $2 o $3 o $5 más o menos, que viene siendo el sueldo mínimo, y posteriormente con los bonos pues llegarán a $20 cuando mucho. Entonces esos precios en dólares operativamente, la empresa se ve complicada de pagar esos rublos tan altos. Es demasiado tanto para el empresario como cualquier dueño de negocios pequeños o microempresas, vamos a llamarlo así. Es demasiado, los costos operativamente son demasiado costosos. Entonces vive una crisis totalmente, no es una fantasía, es la realidad. Y se estima que entre el 65% y el 70% de los empresarios venezolanos o dueños de algún negocio en Venezuela ha tenido que emigrar, que no ha escapado de la emigración, que no son los únicos, que no solamente el ciudadano de a pie, por la crisis alimenticia y la crisis económica que vive nuestro país, es una realidad. E incluso el empresario ha tenido que emigrar y ver cómo hace en otro país, porque a lo mejor muchos no le alcanza ni siquiera para establecer lo que allá tenían, entonces tienen que ingeniársela y estar entre esos dos bandos de tratar de evolucionar y tratar de vivir su vida como empresarios que vivían en Venezuela. Entonces es bastante compleja la situación a nivel empresarial y el deterioro es total. Y ves unas soledades en los sitios donde eran parques industriales. Se ve mucha soledad. A mi juicio personal, ¿cómo veo la situación política en el occidente del país? Bueno, Carlos, no es una noticia agradable porque lo que estamos viendo es un trabajo de las gobernaciones y de las alcaldías recién llegadas a su cargo, un poco haciendo el trabajo que ellos deberían de hacer, y se ha visto, pues se ha dicho que ellos están tratando de hacer el asfaltado con la vialidad, recogiendo la basura. O sea, son temas y eso es para los cargos que se eligieron, es su competencia, es la palabra. Son sus competencias que ellos tienen que hacer, y bueno, la gente en vista de que los otros alcaldes y los otros gobernadores anteriores no habían generado ese trabajo, no lo habían realizado como tenía que haber sido realmente, entonces se está viendo un aplauso, se está viendo una alegría, pero la realidad del país y de Maracaibo en general, como tal, en la parte occidental que me estás preguntando, se está viendo los mismos problemas. Hay escasez de gasolina, hay unos días que hay un poco más de combustible, pero la situación de la luz, de los bajones, la mala calidad del agua que llega la, en las ciudades de Maracaibo, en la ciudad de Maracaibo, como en todos los demás municipios, sigue siendo terriblemente mala, y a eso le acompaña la inseguridad, la vialidad no está muy buena tampoco, la basura. O sea, son temas puntuales que no deberían de discutirse hoy en día a estas alturas del siglo XXI, y eso es lo que está aclamando la población, pues está aclamando, son buenos servicios públicos que no lo hay, y ellos están haciendo
a mi juicio y a los comentarios de familiares que tenemos y amigos que tenemos allá, pues se ha tratado de hacer el trabajo, pero se sabe que no hay recursos. Los recursos son limitados. Están trabajando un poco con las uñas, pero están tratando de hacer su mejor trabajo, su mejor esfuerzo, vamos a decirlo así. Todavía es un poco temprano evaluar si está haciendo una buena o una mala gestión algunos de estos funcionarios que fueron reelegidos ahorita, porque está muy poco el tiempo que ellos agarraron en las alcaldías y las gobernaciones, pues han sido muy cortas. Continuamos, Carlos. Me preguntas sobre los migrantes en México y la parte de Guatemala, de los migrantes venezolanos. ¿Cómo veo esta relación de las autoridades de deportación de los venezolanos? Bueno, Carlos, lo que sabemos es lo que hemos visto, la información que nos llega, pero yo me imagino que la realidad de estos migrantes es mucho más grande. Ahora nos estamos enterando por la parte de los venezolanos que han migrado hacia ese país para poder pasar hacia los Estados Unidos o hasta esos países. Incluso se habla una ruta que hasta por Honduras, y de Honduras pasan por México, y de México pasan por los lados de Guatemala, y de Guatemala pues muchos tratar de llegar hacia los lados de México, que es la frontera, pero no ir directamente hacia México, sino desviarse por esos países para poder pasar de esa frontera y posteriormente ellos transcurrir por los estados que tengan que llegar hacia la frontera para poder llegar hacia los Estados Unidos. Y las imágenes que hemos visto y las muertes que hemos visto, pues nos dice que esa migración y ese traslado hacia esos países ha sido muy ruda, ha sido bastante fuerte, que siempre la ha habido porque el mexicano, el guatemalteco, el hondureño, siempre ha migrado hacia los Estados Unidos y siempre ha sido durísima la migración de esos países. Ahora lo estamos viendo en carne propia nosotros en Venezuela, porque ahora nos tocó a nosotros migrar desde tan lejos ahora y poder saltear todas esas coyotes que manejan. Eso es una red bastante grande que maneja todo ese tipo de indocumentados que tratan de llegar a los Estados Unidos y se aprovechan. Les quitan mucho dinero, estás arriesgando tu vida. Es demasiado complejo llegar a los Estados Unidos. Incluso hemos podido ver que incluso hasta colombianos se les ha hecho difícil llegar hasta los Estados Unidos y han tenido que ir por los lados de Trinidad, de llegar a otros países. O sea, tener que y aparte de eso, que los colombianos tienen un libre tratado con los Estados Unidos, que debería hacerse más fácil, y hasta a ellos les ha tocado duro. O sea, que es demasiado complicado ahorita la migración de todos estos países. Y las deportaciones, bueno, han sido un poco sospechosas, de manera que no se habían visto en otros tiempos, y habría que pedir más explicaciones a la administración de Biden, a la administración del presidente Biden, porque no han sido un trato muy cordiales. Siempre los tratos migratorios a nivel de Estados Unidos ha sido bastante denigrante, es fuerte. He tenido amistades que nos han comentado lo que se vive en los famosos cuarticos, pues, y es terrible la situación del migrante, no solamente del venezolano, son todos los migrantes que tratan de llegar a los Estados Unidos para buscar el sueño americano, como se dice, y no es tan el sueño americano. En los Estados Unidos es fuerte también, es duro cuando eres migrante e indocumentado, porque se aprovechan, como todas las migraciones, se aprovechan todos los migrantes que lleguen a un país. Siempre hay una parte que se favorece y se beneficia, y aparte de eso tiene el tema difícil que es la trata de blanca, la prostitución, y hay mucha gente que se ve obligada a eso, incluso violaciones, tanto de los derechos humanos como personales, tanto de hombres como mujeres. Es difícil. Aparte de eso, los niños son los que sufren más generalmente con estas migraciones. Bueno, hasta aquí les conversó César Eduardo Enríquez para Siempre Venezuela Siempre Radio, o Venezuela Siempre. Saludos al amigo Carlos Ocate, y de vuelta al estudio con Nancy y Alan. Muchísimas gracias y mil bendiciones.
Bueno, sin más detalles que dar, César Eduardo Enrique nos versó el tema de cómo está la situación allá. Mucho temor hay sobre lo que dijo la ministra de Planificación. Van a pagar en bolívares. ¿Dónde están esos billetes? Las famosas moneditas virtuales, etcétera, etcétera. Sigue decayendo y sigue la balanza inclinada a favor del gobierno. Nadie cree que al gobierno le interese tener un bolívar virtual, un bolívar digital, porque prefieren pagar en divisas, en dólares, en euros, pero sobre todo la moneda americana. Así que el gobierno no debe seguir engañando absolutamente al pueblo venezolano. Señores, nos estamos despidiendo hasta ahora. Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, y fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional, incorporando a estas colaboraciones que nos han permitido enriquecer muchísimo nuestro programa. Vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, este tema muy clásico, de verdad que los abuelos lo bailaron y Nancy Pacheco ¿También? Hoy también lo estaba bailando. Que me toca un porro sabanero de Lucho Bermúdez. Lo hemos colocado a esta hora para iniciar así el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Continuamos con más información. Y el Zulia tiene el tercer puesto en la lista diaria nacional de COVID-19. Con 82 nuevos casos, el día de hoy el estado Zulia ocupó el tercer puesto en esta lista diaria nacional de contagio de COVID-19. El reporte lo emitió Freddy Ñáñez, el ministro de Comunicaciones de la gestión de Nicolás Maduro. Informó que en todo el país contabilizan 1.008 nuevos infectados, todos por transmisión comunitaria. Estos casos están ubicados en el estado Miranda con 282, Aragua con 111, Zulia con 82, Falcón 71, Caracas 70, Portuguesa 63, entre otros. También precisó que actualmente hay 8.252 pacientes asintomáticos, 6.252 con insuficiencia respiratoria aguda leve, 521 con insuficiencia respiratoria aguda moderada y 278 en la unidad de cuidados intensivos. Notificó sobre 7 nuevos decesos para llegar así a una cifra de 5.111 nuevos casos de decesos. Bueno, los representantes del Movimiento por el Revocatorio Mover introdujeron ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad contra las actuaciones del CNE frente a la activación del referéndum. César Pérez Vivas, vocero de Mover, aseguró que el derecho es el mecanismo constitucional vigente, por lo cual exhortó a los magistrados a reponer la causa de apertura del referéndum. Estas actuaciones del CNE son un golpe a la Constitución, violentan abiertamente sus principios, subrayó. Mover no descarta acudir a la Sala Constitucional del máximo órgano judicial e incluso a instancias internacionales. El grupo espera la respuesta de parte del Poder Electoral con respecto a la solicitud realizada la semana pasada, en la cual se solicitó copia de los actos administrativos que anunciaron el cierre del proceso revocatorio en enero. Y el Ministerio Público advierte que prohíbe el allanamiento sin un fiscal. Pues así, el fiscal vía extinta constituyente, Darrell William Saada, posteó un video en el que el Ministerio Público, como titular de la acción penal en Venezuela, advierte y recuerda a los órganos auxiliares de justicia que les está prohibido realizar cualquier tipo de allanamiento sin la presencia de fiscales de la Constitución, tal como lo establece la Constitución y la ley. En caso contrario, se procederá a la apertura de las investigaciones y además sanciones penales correspondientes. Así lo ha ratificado el Ministerio Público en Instagram en un video que ha publicado en entrevista a Saab. Bueno, pero lo que señala Saab es esencial y es parte del proceso. Evidentemente, en una orden de allanamiento tiene que haber un fiscal del Ministerio Público acompañando a los funcionarios actuantes. Ahora yo me pregunto, ¿será que los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, será que los funcionarios del SEBIN, será que los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana van a atender este requerimiento del fiscal del régimen, el fiscal de facto? ¿Van a involucrar a la Fiscalía en este proceso? ¿Será que los fiscales van a cumplir su labor? Eso está por verse. Definitivamente la violación de derechos humanos va
apoyada por la ausencia del control judicial que se debe hacer a estos procesos. Y FECámara Zulia se une a un plan para atraer nuevas inversiones al Estado. Pues así el presidente de FECámaras del Estado Zulia, Ezio Angeline, presidente nacional Carlos Fernández y diversos líderes del sector privado de la capital, que se llevó a cabo un encuentro público-privado con el objeto de promocionar la ciudad de Maracaibo como un atractivo para invertir y además crear nuevos negocios, atractivos económicos e incentivos fiscales, economía naranja y una nueva forma de gobernar, pues fueron los puntos claves del alcalde Rafael Ramírez en un discurso frente al sector privado en Caracas. Además resaltó la importancia de querer desarrollar la ciudad a través de la tecnología y como tercer punto fundamental argumentó el apoyo del gobierno regional. Con este pues queremos generar confianza. Después del éxito. Devolvimos un galpón que había sido expropiado. Esto es lo que ha ratificado. Bueno, 2 fiscales y un investigador del Ministerio Público fueron imputados en el Estado portuguesa por extraer carros de estacionamientos judiciales de la entidad para luego ser usados como vehículos personales y desvalijados, según declaraciones del fiscal designado por la extinta constituyente Tarek William Saab. Son las más recientes detenciones anunciadas en medio de la cruzada del fiscal Saab para atacar la corrupción en el Ministerio Público, según lo afirma. Los fiscales Beikler Arenas y Osmarilis Lareles Suárez y el investigador Stalin Rodríguez son acusados de sustraer 13 vehículos de los estacionamientos judiciales. Fueron imputados por peculado doloso, desvalijamiento de vehículos y agavillamiento. Saab dijo que se mantienen las investigaciones para dar con la ubicación de Darwin Pérez, ex escolta de la fiscal superior del Estado portuguesa Amarilis Pérez. Con estas nuevas imputaciones ya suman 8 funcionarios del Ministerio Público, 7 de ellos fiscales que habrían sido detenidos desde enero del 2022. El 26 de enero, Tarek William Saab dijo que 287 fiscales eran investigados y que 249 de ellos habían sido judicializados. 158 fiscales imputados, 27 condenados. Después del éxito de las jornadas masivas en Bogotá, Visible se toma la capital de la montaña, Medellín, y la sucursal del cielo, Cali, del 16 al 20 de febrero, en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de... Se habrían apropiado de varios camiones de transporte de carga, los colocaron a servicio de una empresa y esa empresa, dirigida por un militar, lo usaron más de 5 años y el dueño de los vehículos lo que recibió cuando se ordenó su entrega fueron prácticamente despojos de los vehículos que él había prácticamente entregado nuevos al Ministerio Público. Y Susana Raffaelli, nutricionista y asesora de Cáritas Venezuela, alertó el día de hoy que una parte significativa de los venezolanos ha dejado de consumir alimentos en alto valor nutricional. Carne de res, cerdo, pollo y pescado, proteínas con este alto valor biológico, que son sustituidas en muchos casos por granos. Según la experta en seguridad alimentaria, alimentos como los lácteos también están fuera de esta dieta de todos los venezolanos. Los ciudadanos están consumiendo algo de sardina, algo de queso, pero no en frecuencia que se necesita para tener esta dieta que debe ser balanceada. También resaltó que los venezolanos están basando su dieta diaria fundamentalmente en el alto consumo de almidones totalmente baratos como el plátano, la yuca y las harinas precocidas. Bueno, y aprovechemos la oportunidad para hacer contacto con Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Barranca, la tierra amable de Colombia. Carlos Uzcategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Un cordial saludo a los amigos Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese extraordinario equipo de producción en tan prestigiosas emisoras, con las noticias que más están impactando en el momento. Según Alex Char, Gustavo Petro solo viene al Caribe por nuestros votos y a liderar el paro nacional. Alejandro Gaviria e Ingrid Betancourt firmaron la paz en Barranquilla. El alcalde Pumarejo anuncia impulso al béisbol profesional. Centro de alto rendimiento será una realidad. Colombia reafirma protección de piezas sumergidas como el galeón San José histórico. Alcaldes municipales ratifican en la costa atlántica que no habrá eventos masivos del carnaval. Lo van a pagar muy caro
Iván Duque Márquez sobre atentado contra Batallón Pantano de Vargas. Fallece la pionera de Alphonse Betty Davis a los 77 años. Se posesionó el nuevo embajador de Colombia en Rusia. Crisis en frontera colombo-venezolana y inmigración preocupan al Papa Francisco. Revive el terror en Medellín por batidas del ejército. Atacan con explosivos y ráfagas de fusil a caravana de policía en Puerto Libertador, en Córdoba, Sucre. Ministro de la Defensa encabeza Consejo de Seguridad en Granada Meta. Disidencias pretendían explotar motobombas dentro del batallón, así lo indica el ejército. Según Iván Duque Márquez, la extradición de Aida Merlano es un deber. En Colombia le ponen la lupa a reconocidas marcas por publicidad engañosa en productos contra el COVID-19. Construirán complejo deportivo en tierra firme en Monpont. La obra corresponde a una gran cancha de grama sintética con su respectivo cerramiento perimetral, gradería, estructura de cubierta con capacidad de aforo de alrededor de 250 personas. El encanto de la biodiversidad colombiana llega a la pantalla nacional. Alerta roja por probabilidad de incendios forestales en la costa atlántica. El IDEAN emitió la alerta debido al riesgo generado por la sequía y los fuertes vientos. En la costa se han visto impactados por el fuego La Guajira, Córdoba y Bolívar y, por supuesto, los racionamientos eléctricos a la orden del día. Iván Duque Márquez, en el caso de la expropiación del Nacional, es una agresión más a las libertades comunicacionales. Diosdado Cabello, ahora vamos por la patilla. El hombre quiere ser periodista como de lugar. Enrique Krause, en Venezuela se consolida una de las más brutales dictaduras de la historia latinoamericana. El historiador mexicano deploró la confiscación del edificio sede del Nacional y su posterior entrega a Diosdado Cabello Rondón. Lo que está ocurriendo frente a nuestros ojos en Venezuela es la consolidación de una de las más brutales, destructivas dictaduras de la historia latinoamericana. Salvo el caso de la confiscación general de la libertad después de la Revolución Cubana, confiscación que sigue a 60 años de distancia, no conozco caso igual más grave, más terrible que al que estos días ha perpetrado la dictadura venezolana en contra de ese diario histórico de Venezuela, de ese orgullo de la prensa latinoamericana que ha sido siempre el nacional. Así lo indicó Krause. Señaló que la Unión Europea no puede cruzarse de brazos, debe protestar y aplicar todos los mecanismos que estén a su alcance para denunciar este hecho y sancionarlo. Lo mismo deben hacer los países democráticos de América, la Organización de Estados Americanos, y lo mismo que debemos hacer todos los demócratas del mundo. De igual manera, Diosdado Cabello Rondón lo dijo claro, ahora vamos por la patilla. El primer vicepresidente del PSUV advirtió que buscará la forma de afectar a la web del Nacional, porque según dijo el presidente editor del diario, Miguel Enrique Otero, todavía le debe. Me está provocando a que vaya un paso más adelante. La entrega del complejo del Nacional a Cabello se hizo en un regular y clandestino remate judicial llevado a cabo en contravención de todas las reglas procesales que la ley obliga sean cumplidas para llevar a cabo este tipo de actos. Amnistía Internacional presentó informes sobre la represión en Venezuela. Jóvenes venezolanos hacen malabares para continuar sus estudios en universidades privadas. En un reportaje sobre el Arauca y la migración venezolana, crisis económica y violencia. Arauca hasta los inicios de los años 80 tenía más contacto con Venezuela que con Colombia. Las razones: Arauca estaba aislada por la falta de vías e incomunicada ante la ausencia de la televisión colombiana, la cual, a diferencia de la venezolana, entraba muy bien en el Arauca. Así fueran pocas las familias con acceso a aparatos de televisión. Ese aislamiento, luego de 4 décadas y con muchos cambios, aún mantiene rezagos en ese territorio fronterizo. La gran mayoría de las familias araucanas tienen familiares del lado venezolano, van y vienen según las oportunidades de trabajo, estudio o tranquilidad. Es un territorio binacional con una vida compartida. Son lazos profundos que se viven desde hace generaciones, que han desarrollado sus vidas en el vaivén de la frontera, pero con un trasegar marcado con posibilidades de vida y dificultades. La crisis económica y social que ha vivido Venezuela en los últimos años
ha llevado a miles de familias a instalarse en el Arauca o a hacer tránsito hacia el interior de Colombia o el sur del continente. Sin embargo, la migración ha disminuido en los últimos 2 años y puede seguir en descenso, ahora que poco a poco han venido revirtiendo la crisis económica, con la recuperación de la producción petrolera y los buenos precios internacionales del principal producto de exportación de la economía venezolana en las últimas 8 décadas. La migración venezolana ha llegado a una Arauca inmensa en un conflicto armado de 4 décadas y la zona ha sufrido la violencia que ha arreciado desde el 2 de enero, cuando se abrió un choque de eliminación mutua entre el ELN y las estructuras disidentes de la FARC. Esta disputa corresponde a una acción violenta organizada cuyo fondo es el control del territorio con sus comunidades y las economías que se desarrollan en el sector. En este contexto, en lo corrido del año se han registrado hasta el momento 74 homicidios, 21 son de nacionalidad venezolana. Esto según seguimientos realizados por la Fundación Joel Cierre del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Juan Francisco Espinosa, director general de Migración Colombia, dio un balance del tema migratorio por el departamento. En este informe presentó estas cifras a corte del 31 de enero del 2021 hasta el 2022. Arauca estaba en el puesto 11 de los departamentos con mayor número de migrantes y daba un reporte de 45.000 personas, número que representaba el 2.5% a escala nacional. La ubicación en cada municipio es la siguiente: el Arauca 22.113, Saravena 12.114, Arauquita 5.783, El Tame 2.910, Fontul 1.490, Cravo Norte 241 y Puerto Rondón 200 migrantes venezolanos. La migración venezolana llegó a un territorio donde la situación económica era y aún lo es difícil. Así lo reportaba un informe de Fede Desarrollo del 2018 hasta el momento, quizás el informe más amplio y comprensivo de los indicadores sociales y las dinámicas económicas. Y en ese momento se alertaba sobre una situación grave a futuro, que hoy se puede afirmar que es mucho más complicada. Solo por dar un ejemplo, el último dato de desempleo en el Arauca muestra que este llegó al 23.8%, la cifra más alta de Colombia. Aunque las cifras son acertadas, reflejan una realidad innegable, estas no alcanzan a mostrar aristas mucho más complejas para la región. Y para colmo, como reporta el DANE, los indicadores en el Arauca están por debajo del promedio nacional. De esta forma, la migración venezolana debe tramitar su nueva vida entre un territorio con amplios déficits de condiciones sociales, políticas y económicos. Hasta este momento se puede afirmar que el Arauca binacional es el territorio que más ha recibido población migrante en relación con el conjunto de su población. Si bien solo representa el 2.5% del total de la población migrante establecida en Colombia. Y ya para finalizar, lo más seguro es que esto es una lógica, que la atención a la población migrante requiere diálogo y coordinaciones entre las autoridades colombianas y venezolanas. Señores, nos despedimos, será hasta mañana. Carlos Jucate y Elmira retornando a los estudios. Bueno, y fue el reporte de Carlos Jucate y Elmiura desde La Guajira Binacional. Y con este reporte nos vamos a la pausa musical y comercial del momento. Y al regreso, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Agradecemos la participación de Radio Delfín 1060 AM, de Control Master a John Camacho y a nuestro corresponsal Carlos Jucate y Elmiura. Ya regresamos. Bueno, era un tema suavecito para iniciar así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. ¿Dónde estabas tú? Dice Grupo San Luis. Y este Grupo San Luis, pues, este dueto, pues, fue muy famoso en Venezuela. Pero, bueno, como todo ciclo, pues se cerró y, bueno, sigue adelante de manera independiente. Seguimos entonces en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, llevándoles a ustedes más información, comentarios, noticias, música, entrevistas. Y damos la bienvenida a esta hora a 91.5 FM Aruba Estéreo, emisora que se plega a nuestro dispositivo, nuestra plataforma comunicacional para llevarles a ustedes más información. David Valenilla, padre del joven que fue asesinado durante las protestas del año 2017 frente a la base aérea de La Carlota,
denunció nuevas irregularidades en el proceso judicial contra el sargento de la aviación Arly Méndez Terán, condenado a 23 años de prisión por disparar en contra del estudiante. Denuncio la violación al derecho que me asiste como querellante, afirma, y la violación al debido proceso en virtud de que los abogados defensores del sargento hoy condenado interpusieron recursos de apelación y no fuimos debidamente notificados ni conocemos el contenido del recurso de apelación, explicó en un video enviado a los medios de comunicación. El padre de la víctima responsabilizó al Tribunal 29 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Cruz Marina Quintero Montilla, de esta nueva irregularidad en este proceso que de verdad ha sido largo, tortuoso y sobre todo, pues bastante difícil para la familia al tener que aceptar que todavía no se ha juzgado realmente a la cadena de mando que provocó este vil asesinato. Y también otra información, migrante venezolano murió en Nicaragua tratando de llegar a los Estados Unidos. Este joven, Jonathan Revilla Bocanegra, de 26 años de edad, fue reportado desaparecido el pasado viernes y habría salido de Los Teques, Estado Miranda, a mediados de enero. El pasado martes, las autoridades de Nicaragua lo habrían encontrado muerto y su cuerpo en las aguas del río Zapoá, en el departamento de Rivas, en Nicaragua. Se presume que falleció intentando cruzar el río, según reseñaron varios medios nicaragüenses, basados en el testimonio de dos hombres que iban con Revilla la noche del 4 de febrero, cuando escucharon un grito, pero de un momento a otro dejaron de ver al venezolano. Quienes encontraron el cadáver fueron dos niños que avisaron a la policía. Revilla esperaba llegar a Estados Unidos en la búsqueda de una mejor calidad de vida y le sobrevive un menor de edad. Qué lamentable esta noticia. Siguen falleciendo los venezolanos por esta migración forzosa, por esta circunstancia de buscar nuevas alternativas de vida, posibilidades que les permitan pues vivir dignamente, tener un futuro que le niega el país. Definitivamente, pues una de las peores consecuencias de todo lo que está pasando en Venezuela es esta migración forzosa que se ha visto impulsada por estas circunstancias, por estas situaciones que definitivamente pues no le están ofreciendo un futuro al país. También se ha informado que el gobierno de facto de Nicolás Maduro ha bloqueado nuevos medios digitales en Venezuela tras denunciarse la fiesta de los enchufados en la cima del Cusari Tepuy. Esta situación ha venido siendo reportada por usuarios de redes sociales, quienes han indicado que entre los medios que habrían sido bloqueados se encuentra Venezuela Sin Filtro, que ha manifestado que portal informativo Primer Informe, se encuentra bloqueado por los proveedores de servicios de Internet en Venezuela. De acuerdo a la ONG Venezuela Sin Filtro, el bloqueo se registraría luego de que el portal publicara una nota sobre la fiesta que se llevó a cabo por parte de un grupo de enchufados de la dictadura en la cima del Cusari Tepuy. Usuarios han denunciado dificultades para acceder a Primer Informe, al menos desde este día, y esta situación pues ha venido complicándose. También se dio a conocer en las redes sociales la situación que está atravesando este portal informativo y que se encuentra totalmente afectado por este bloqueo. Primer Informe, entonces, otro medio de comunicación venezolano que está siendo bloqueado por parte y por orden del régimen de facto. Y en otro orden informativo, la ministra de Servicios Penitenciarios, alteración en el orden interno, pues motivó el cierre del Yaré 1. Así, esta alteración de orden interno, registrada el pasado 26 de enero, motivó al cierre definitivo de este centro penitenciario metropolitano Yaré 1, ubicado en los Valles del Tuy, en el estado Miranda. Así lo aseguró el titular del Ministerio para el Servicio Penitenciario, la doctora Marelis Contreras, a través de un espacio radial, No Te Prives, transmitido por Radio Miraflores 95.9, donde se refirió al desalojo total de este penal que se anunció el domingo 6 de febrero. Contreras ha señalado que tras el incidente registrado en el recinto carcelario se realizó una jornada de atención jurídica e integral
con el acompañamiento de los diferentes órganos de administración de justicia, jueces de Estado de Miranda, así como del área metropolitana de Caracas y funcionarios de la Guardia Nacional. En el operativo constataron que había una población de 850 privados de libertad. Contreras también destacó que 779 privados de libertad fueron desalojados, reubicados de la siguiente manera: 120 en Yaret 2, 120 en Yaret 3, 150 en el internado judicial Rodeo 2 y 152 en el Rodeo 3. También fueron trasladados 34 privados del Centro de Formación Hombres Nuevos Simón Bolívar y 27 al Centro de Formación Libertador, ubicado en el estado Carabobo. Bueno, pero lo que uno se pregunta, ¿cómo se realizan este tipo de traslados sin orden judicial? Sin orden. Porque si usted está detenido, si usted está ya convicto por algún delito, por lo menos eso es lo que dice la ley, para poderse trasladar a otro recinto penitenciario tiene que haber la orden previa de un juez y la aprobación de un fiscal. Pero ni la una ni la otra, sino simplemente decidieron que los iban a trasladar y los trasladaron. Y luego los jueces y luego los funcionarios y luego los abogados defensores se enteran. ¿Y sabe qué es eso? Además de que narra una trágica realidad de un país dominado por un poder ejecutivo que interviene y hace lo que le da la gana, demuestra también una violación al derecho procesal que tiene cualquier detenido de estar cerca de su centro de su jurisdicción judicial. Y también, no solamente eso, sino también tener el derecho, su abogado, de enterarse o sus familiares de enterarse. O sea, usted no puede trasladar a personas convictas o procesados a donde usted le dé la gana, como pasa usualmente en Venezuela. Ahora, una pregunta, Alan, como abogado. Esa gente que han trasladado y que traslada en este momento, ¿inicia un nuevo proceso para la justicia o continúa con el proceso? No, ¿Qué va a pasar ahí? Por lo menos el que está procesado continúa con su juez. ¿Y juez. el que no se ha procesado? ¿Y el que no? ¿Qué pasa ahí? No, el que está procesado ya se supone que tiene condena, pero debe cumplirla donde la ordenó el juez. Es que ese es el problema. El juez es el que tiene que determinar si se va a trasladar o no, previa petición del Ministerio Público, previa petición de los familiares, previa petición del propio juez que así lo determina, o incluso si el Estado va a actuar, el régimen penitenciario va a actuar, tiene que pedirle permiso al juez. Es que esa es la razón de ser en gran medida del juez. El juez debe determinar lo que sea más beneficioso al proceso. Pero ocurre que si usted es procesado, o sea, es decir, usted está en proceso judicial y usted está, vamos a suponer, usted está procesado ante un tribunal en Caracas, y lo trasladan para un centro penitenciario en Guárico, que está a 4 horas de la ciudad de Caracas. Imagínense ustedes la complicación que hay para trasladar a este señor 4 horas de ida, 4 horas de venida, cuando así lo requiera el juez. O sea, es una violación al proceso. Y en otro orden informativo, ¿qué es el título 42? Porque el gobierno de Estados Unidos deporta a los venezolanos. Pues el gobierno de John Biden, con la intención de minimizar la crisis migratoria de la frontera sur de Estados Unidos, comenzó a deportar en esta oportunidad a venezolanos que en un intento de mejorar su calidad de vida emprendieron una larga y peligrosa travesía para llegar hasta este país. Las primeras deportaciones datan del 27 de enero. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó entonces la deportación a Colombia de estos 2 migrantes venezolanos que habían residido en la nación latinoamericana. Esa expulsión, se esperan mucho más, según Washington, se hace mediante el título 42, una política instaurada por el entonces presidente republicano Donald Trump y mantenida por el demócrata Biden, que permite expulsar rápidamente a migrantes a propósito de la pandemia del COVID-19. Solo en el año 2021 llegaron 108.510 venezolanos a la frontera sur de Estados Unidos, que colinda con México. Esto es lo que ha afirmado David Smolaski, comisionado de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Ofreció datos de Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y esto lo hizo a través del Nacional. Este gran fenómeno migratorio del año 2021 en todo el continente pues fue ese incremento de venezolanos entrando a Estados Unidos por la frontera sur con México, una cifra sin precedentes. Es lo que ha ratificado hasta el momento David Smolaski. Bueno, y
hizo un contundente llamado la exploradora y naturista Karen Brewer, quien luego de la fiesta en el Parque Nacional Canaima en el Cusari Tepuy expuso también su molestia y preocupación. Que me han escrito molestas, ofuscadas, preocupadas por la destrucción de la fiesta del Parque Nacional Canaima y cómo puede ser y cuál es mi opinión al respecto. Si tú estás viendo este video porque la fiesta ocurrió hace poquito, entonces quiero poner esta responsabilidad en tus hombros de compartir este video. Porque si tú no sabes por qué estas áreas están protegidas y cómo nos afecta esto a todos nosotros, significa que realmente no te importa y que estás enfocado en el chisme. Pues vamos a aprovechar este momento y esta noticia para hablar así también y empezar a compartir información así también sobre la destrucción que está ocurriendo en el Parque Nacional Morrocoy con toda esa gente que va a hacer fiestas para allá y destruye nuestros arrecifes, también en el Parque Nacional Los Roques. Vamos a hablar de la cantidad de gente que sube el Roraima y que están destruyendo especies endémicas únicas en el mundo porque el Tepuy no lo soporta más. Vamos a agarrar esta misma energía, esta misma impotencia y vamos a hablar así y compartir así también información sobre la minería que está acabando con nuestra sociedad, con nuestra cultura indígena ancestral que está desapareciendo por eso y ecosistemas enteros también. Vamos a hablar así de la avaricia que está destruyendo con fuego nuestro país y hectáreas de bosque protegido. Vamos a enfocar esta energía, esta rabia que nos da y no solamente hablar, ay, que si se puso aquello, que si se puso lo otro, que si se tomó esto, que no es importante. Vamos a hablar de los proyectos de conservación que están trabajando con las uñas en el país para rescatar especies del borde de la extinción. Eso es lo que realmente necesita de tu atención. Quiero que compartas este video, que asumas tu responsabilidad como venezolano y que te duela tu país, que eduques a las personas que tienes a tu alrededor con respecto a esto y que no se enfoquen solamente en la noticia porque es la primicia y en la moda del momento. Quiero que te metas en mi Instagram, @KarenExplora, y que veas y que compartas toda la información que hemos estado publicando para que tú conozcas a tu país, para que te pueda importar. Porque si tú no lo conoces, así de sencillo, no te importa. Métete en las historias destacadas y empieza a ver todo lo que hemos hablado sobre minería con especialistas, todos los documentales que hemos hecho sobre proyectos de conservación en el país. Eso es lo que realmente necesita de tu atención y de tu apoyo. Así que toma esa energía que te da, esa rabia, y enfócala hacia algo. Bueno, contundente, ¿no? Total. O sea, porque, mire, tiene razón. O sea, esto no puede ser simplemente el chisme de que realizaron una fiesta en el Tepuy. Esto tiene que ser un momento de reflexión sobre qué estamos haciendo los venezolanos para conservar nuestros parques nacionales y nuestros recursos naturales. Porque evidentemente la destrucción que está ocurriendo en Morrocoy con los continuos derrames petroleros, la situación que está ocurriendo en el lago de Maracaibo también con los continuos derrames petroleros, lo que está ocurriendo en el Ávila, donde se han hecho construcciones ilegales y hasta pistas clandestinas, según señalan algunos. También lo que está ocurriendo en el oriente del país, en el río Orinoco, y lo que está ocurriendo en la zona del Arco Minero, la zona de los Tepuyes, y también la zona del Parque Nacional Canaima, pues debe llamar a la reflexión. Es empezar a tener ese sentido de pertenencia de lo cual se le ha entregado simplemente a este gobierno. Claro, y fíjese, estaba yo revisando una estadística y resulta que Venezuela es el país que más aceleradamente está destruyendo el Amazonas. O sea, per cápita. O sea, es una destrucción que realmente es peligrosa porque estamos destruyendo el pulmón natural del mundo. No es solamente de Venezuela, es del mundo. Y esta condición, pues, es lo que alerta esta ambientalista Brewer, quien ha indicado ya de una manera incluso muy fuerte la necesidad de que los venezolanos entendamos que debemos defender también lo nuestro. Y esto no solamente se refiere al tema ambiental, esto también se refiere al tema político, al tema social, al tema económico. Somos los venezolanos los llamados a defender esto y no quedarnos solamente en la tesis de que otro debe hacer el trabajo y yo en redes sociales le doy un like. En la queja nada más, en simplemente la queja y no buscar acciones para participar de esa reconstrucción. Así es, efectivamente.
y asocian ataques en medios oficialistas con política represiva del gobierno de Nicolás Maduro. Pues la política represiva en Venezuela sustenta en la coordinación entre los ataques y mensajes de estigmatización emitidos por medios de comunicación del gobierno de Nicolás Maduro. Así lo concluyó una investigación de Amnistía Internacional que lo ha precisado en el día de hoy. Esta investigación, que fue realizada por Amnistía Internacional en conjunto con la ONG venezolana Foro Penal y el Centro de los Defensores y Justicia, ha revelado esta correlación entre las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela y además la estigmatización que se viene cometiendo en medios de comunicación afines al gobierno. Este análisis mostró que mientras en el año 2019 la correlación general entre ambas variables, detenciones arbitrarias y además estigmatización, eran del 29%, en el 2020 se aumentó a un 42% y en el primer semestre del 2021 llegó hasta el 77%, es lo que ha detallado hasta el momento. La directora para las Américas, Erika Guevara Rosas, aseguró que la relación que establece este análisis es un nuevo indicador de la política sistemática de represión y apunta hacia el crimen de lesa humanidad, hacia la persecución que debe investigar la justicia internacional. El estudio también mostró esa correlación entre las detenciones arbitrarias y la estigmatización que viene involucrando desde hace muchos años. En este sentido también se refirió a que en el año 2019 en esa estrecha correlación se da un 74% de la inteligencia, como la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Bueno, también hay que tener en clara las últimas informaciones sobre el tema de la muerte del Coqui. Hay mucho escepticismo en redes sociales en relación a esto, especialmente después del reversazo con la información del Conejo. Resulta que el Conejo había mostrado algunas fotos de su fallecimiento y resulta que lo que aparece es, según las últimas informaciones, que él está vivo, está rodeado. Pero con lo del Coqui se empezaron a filtrar algunas fotos a las redes sociales del presunto cadáver de este peligrosísimo jefe de grupo delincuencial en Venezuela. Esta situación ha sido señalada por algunos participantes en las redes, quienes han indicado sus dudas, incluso viendo esta fotografía, ¿no? Entonces, bueno, tendrá el gobierno de facto la misión de poder demostrar y dar credibilidad sobre estos hechos, porque resulta que todavía, a pesar de todo, hay muchas dudas. Nos vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, un tema de esos suavecitos que encanta a esta hora en el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. ¿Será que tengo la culpa? Chino, Nacho y Luis Enrique interpretan este tema que le ha encantado a más de uno que me ha escrito por allí. Qué buen el tema, Alan. Seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela y vamos con más información. Y en otro orden noticioso, el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas inició la distribución de la canasta alimentaria en 122 instituciones educativas inicial en la ciudad de Barinas. Marley Aparicio, directora regional de esta zona educativa de esta entidad llanera, ha informado que la entrega del beneficio del programa Comidas Escolares comenzó desde el Centro de Educación Bolivariano de Colinas en la parroquia El Carmen del municipio de la capital. La representante del Ministerio de Educación del Estado Barinas resaltó que gracias a estos convenios del Gobierno Nacional encabezados por el presidente Nicolás Maduro con las organizaciones internacionales, pues brindan y garantizan la educación. También expresó que la primera fase del plan beneficiará a niños, niñas y personal docente, administrativo y obreros de 122 escuelas en la ciudad y progresivamente se extenderán al resto de las instituciones caracterizadas en diferentes municipios. Bueno, Juan de Dios Castillo, concejal y segundo vicepresidente del Consejo Municipal del municipio Páez en el estado Portuguesa, tiene una orden de aprehensión en su contra por presunta vinculación con delitos asociados al contrabando de gasolina en la entidad. Así lo dice la orden emanada por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de control con competencia en ilícitos económicos del Estado Portuguesa, quien solicitó al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas 6CPC esta declaratoria. Las autoridades de Portuguesa imputan al concejal
por la presunta comisión del delito de contrabando agravado de combustible, manejo indebido de sustancias peligrosas y peculado. Según las informaciones, este concejal, Juan de Dios Castillo, es señalado también por participar en una operación de desvío de gasolina desde una estación de servicio en Acarigua, donde al parecer aprovechaba la inscripción de una cooperativa fantasma de transporte público para sacar diariamente 1.910 litros de combustible y luego trasladarla en vehículos a una finca de su propiedad. Las autoridades estiman que unos 30.000 litros al mes aproximadamente es la cantidad que el concejal de Portuguesa se habría estado agarrando. De acuerdo a la investigación, Castillo se le acusa de ser la persona que dirigía esta red de contrabando de gasolina entre Acarigua y Araure, y que las autoridades policiales desmantelaron parcialmente el pasado jueves 3 de febrero con la presión de 6 de sus miembros. En este procedimiento incautaron 800 litros del hidrocarburo. Cae otro político vinculado al chavismo en el tema de manejo del combustible, manejo irregular de la gasolina en Venezuela. Y uno puede decir algo, ¿cómo alguien puede sacar 30.000 litros de gasolina a una finca de su propiedad sin que no haya otros fuertes involucrados? Porque ahí, perdóname, ahí tiene que haber, además del concejal... Eso no es solito. Además del concejal, debe haber otra gente por encima de él que se hizo la vista gorda y que cobraba por esto, porque entiendo yo que el litro de gasolina estaba dolarizado en Venezuela, estaba a un valor de casi $5 por litro. Imagínense ustedes. Un gran negocio y redondo. 30.000 litros. Vaya, una muy buena tajada que se estaba llevando este concejal, pero ojo, esto no lo puede haber hecho él solito. Aquí tiene que haber alguien arriba de uniformes por allí involucrados también en este proceso delincuencial. Y denuncian el aumento de los precios de posgrados en la Universidad de Santa María sin informar a los estudiantes. Pues así, los estudiantes de posgrado de esta Universidad de Santa María han denunciado ese aumento en el precio del periodo académico sin que las autoridades les informaran sobre esta decisión previamente. Varios estudiantes que pidieron el anonimato señalaron a El Nacional que durante el trimestre pasado se pagaba una cuota única de $100 aproximadamente. Sin embargo, meses después la universidad puso otra cuota del mismo monto. Luego, el pasado 7 de febrero, la Casa de Estudios anunció el inicio de las inscripciones para que se fuera este periodo académico a partir del 21 del presente mes con un equivalente de $310 para pagarse en 3 cuotas. Según expresan, las 3 cuotas serán de $90, aunque la primera tendrá un adicional de $40 que se refiere a la cuota tecnológica más la matrícula. También destacan que esto es en particular el posgrado para especializaciones, razón por la cual los estudiantes pues han presentado quejas ante las diferentes autoridades. Bueno, y han surgido otras denuncias sobre el tema de violación a los derechos ambientales en Venezuela. Le han querido recordar al fiscal del régimen, al fiscal de facto, Tarek William Saab, que está también el caso de Morrocoy, que está también el caso de Los Roques, en donde el islote de Los Roques ha sido depredado y está bajo afectación el delicado equilibrio en esta paradisíaca isla venezolana, conjunto de islas venezolanas. Es la exigencia de la comunidad que a través de diversas manifestaciones le han indicado al régimen que hay que parar lo que se está haciendo allá, la destrucción. Los Roques era un ambiente totalmente controlado y había un equilibrio delicadísimo entre la población autóctona que vivía en esa zona, o que vive en esa zona, y el turismo. El turismo era restringido. Ahora que se ha abierto, incluso se están construyendo propiedades en esa zona, se ha demolido algunas construcciones antiguas y se están construyendo nuevas edificaciones que violan las ordenanzas y la naturaleza de la zona. Así que le recuerdan a Tarek William Saab que hay otras partes de Venezuela que también merecen la atención. Y esto dijo el ministro de Trabajo sobre las mejoras salariales para este año 2022. Pues el día de hoy el ministro popular del Proceso Social de Trabajo, José Ramón Rivero, ha asegurado que para este año 2022 se desvinculan grandes posibilidades de mejoras salariales para trabajadores y trabajadoras. Así lo manifestó durante una entrevista para Unión Radio,
donde indicó que el gobierno bolivariano sostiene buenas relaciones con el sector privado que se ha registrado en los consejos productivos. Hay una situación totalmente complicada, sin embargo tenemos que señalar por el sistema patria coexiste el ingreso de los trabajadores y de las trabajadoras. Tenemos como expectativa que este año atender el tema salarial. Esto es lo que anunció Rivero. Y por otro lado, pues celebró la participación de la clase obrera en la nueva economía de Venezuela. La mayor cantidad de consejos productivos de estos trabajadores y trabajadoras que nosotros tenemos registrados en este sector, las experiencias que tenemos son muy buenas. Esto es lo que ha enfatizado. Bueno, yo creo que no son tan buenas, ministro. Usted se equivoca. La participación de los trabajadores en la administración de empresas públicas ha sido totalmente un fracaso. Y no solamente en empresas públicas, también en empresas privadas que ustedes han reprivatizado. Fíjense cómo se le están violando los derechos laborales a varios trabajadores de empresas que han sido entregadas nuevamente a empresarios privados bajo el régimen de esta ley antibloqueo, que lo que ha hecho es que el trabajador no sepa para quién trabaja y por lo tanto se hace difícil demandar o señalar o exigir derechos a quien no se conoce. Entonces, esta es la situación real, ministro. No exagere, no mienta sobre eso. No está trabajando la clase trabajadora, está siendo sometida en condiciones peores que las que determina cualquier capitalismo salvaje, y es bajo una administración supuestamente socialista. Esa es la condición de la clase trabajadora venezolana en esta instancia. Y hablando de ministros, el gobierno de Nicolás Maduro designó nuevos 4 ministras de su gabinete en el área de la mujer, igualdad de género, pesca y acuicultura, pueblos indígenas y salud. Esto lo anunció a través de la cuenta en Twitter. La ministra para la Salud se llama Magali Gutiérrez Viña, es caraqueña, tiene 43 años de edad y se graduó como abogada. Esa es la nueva ministra de Salud. También designó como ministra para la Mujer e Igualdad de Géneros a Diva Guzmán, de 36 años de edad, oriunda del Estado Vargas. En sus redes sociales indica que forma parte de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es la jefa de alianza del comando de campaña de Aristóbulo Isturiz y ha ocupado cargos como diputada y vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional. La ministra para los pueblos indígenas, Clara Vidal, de 38 años de edad, oriunda del pueblo Cariña, en el estado de Sucre, es licenciada en Educación, con mención en Biología, y la cuarta ministra es la de Pesca y Acuicultura, Olga Lucía Figueroa, del estado Vargas, con 50 años de edad, y en sus redes sociales se describe como una militante de la revolución antiimperialista. Ocupó cargos como diputada al Consejo Legislativo de Vargas, secretaria del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Vargas, y recientemente es la viceministra de Procesamiento y Distribución del Material de Pesca y Acuicultura. Bueno, haber nombrado a una abogada como ministra de Salud habla mucho de estos nuevos nombramientos. Totalmente. Y a eso me refiero. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, vamos con el reporte de nuestro corresponsal, Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos en esta zona de frontera. En este momento estoy con Alba Álvarez. Alba, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? De Barquisimeto, Estado Lara. De Barquisimeto. ¿Y hace cuánto tiempo que llegaste acá a Arauca? Hace aproximadamente 3 años. ¿Con quién te viniste? Con mi esposo y mis 2 hijos. ¿Y ya conocían Arauca? Yo realmente no lo conocía. Nos vinimos a través de mi suegra, que ya ella había viajado para acá, y nos dijo que nos viniéramos para acá porque estaba mejor la economía. ¿Y cómo les ha ido acá? Entre bien y mal. Hay cosas buenas y hay cosas malas. ¿Cuáles son las cosas buenas que han tenido acá en Arauca? Por lo menos hay trabajo y lo que uno gana da para comprar, alcanza. ¿Y la mala? La mala es que hay mucho personas malas que pasan, dicen malas palabras y eso, ofenden y eso. ¿Cómo los ha tratado la gente de Arauca? La mayoría bien, gracias a Dios. ¿Y qué estás haciendo acá, Alba? ¿Qué hacen? ¿Qué trabajan?
Bueno, mi esposo y yo nos dedicamos al comercio, vendemos piña, patilla, aguacate. ¿Y allá en Venezuela qué hacía? Mi esposo trabajaba comercio con los pollos, en una avícola. ¿Y tú qué desarrollabas? Estaba estudiando enfermería. Ay, ¿y te costó tomar la decisión de salir de Venezuela? Sí, claro, mucho. En este tiempo que llevas aquí en Arauca, ¿has tenido la oportunidad de ir a Venezuela? Sí, en muy pocas ocasiones, pero sí he viajado. ¿Y qué sientes cuando estás allá? Que soy feliz. Bien, contenta. ¿Y qué te dice tu familia? ¿Cómo está la situación ahora? Ahorita creo que se está mejorando, pero igual sigue baja. ¿Qué has aprendido de toda esta situación que nos ha tocado vivir? Salir, dejar la casa, dejaste tu casa. O sea, ¿qué enseñanza te lleva? Bueno, muchas. Entre ellas que hay que compartir más con la familia, unirse, compartir. Tantas cosas. Aparte de tus hijos y tu esposo, ¿tienes más familias acá? Sí, aquí vive mi suegra y la mayoría de mis hermanos. ¿Y en Venezuela quién te queda? Mi mamá, mi otro hermano y parte de mi familia. ¿Qué te dicen cuando hablas con ellos? ¿Qué te comentan? Que me vaya para allá, que me vaya para allá, que me extrañan y eso. ¿Y Pero por qué? que también es bueno que esté aquí porque allá está fuerte la situación. ¿Y tienes planes de volver, de establecerte nuevamente en Venezuela? Claro, cómo no. Por mi fuera me fuera ahorita mismo, pero no se puede. Alba, ¿los niños tienen acceso a la educación? ¿Ya han podido entrar a las escuelas? Sí, mi hijo mayor estudia en el Santander, estudia quinto grado, pero mi otro bebé está muy pequeño y no hay recursos. ¿Y tienes que traértelos a tu niño, te lo traes al puesto de trabajo? Claro, yo me trajo a mi hijo pequeño por aquí porque no lo puedo dejar solo. ¿A qué hora comienza tu faena de trabajo? A las 7:30 de la mañana ya estoy trabajando. ¿Hasta qué hora? Hasta la 1 y después de las 2 hasta las 4 o 5 de la tarde. ¿Y qué trato te da la gente cuando compra las piñas? ¿Qué te dicen? Bien, porque ya conoce a uno, tú eres venezolana. Yo le digo, sí, bueno, compran, uno queda, como todo. ¿Qué decirle a la gente de Arauca que, bueno, nos ha recibido a muchísima gente de Venezuela y estamos acá? ¿Qué mensaje darles? Yo a las personas de aquí, bueno, que agradecida con muchas personas por el trato, por el apoyo también. ¿Qué le pudieras recomendar a las personas que piensan emigrar de Venezuela y venirse para acá, para Arauca? ¿Qué le dirías? Yo le diría que no, porque es muy fuerte salir de su casa, pero por otra parte le diría que sí, porque hay trabajo y de aquí por lo menos pueden ayudar a las familias que tenemos allá en Venezuela. ¿Y por qué tú te viniste para acá, para Arauca? ¿Qué sientes especialmente acá, desde este sitio? De Arauca porque está cerca de mi país y aquí solamente cruzo el río y ya estoy en mi país ya. ¿Cuánto tiempo tardas para llegar a Barquisimeto? 12, 13 horas. Lo que vives aquí en Arauca, ¿es lo que pensabas cuando estabas allá? ¿Tu plan? ¿Has podido desarrollar tu plan? No, claro que no. Es totalmente muy diferente porque por lo menos aquí no hay fuente de trabajo tampoco. Aquí la fuente de trabajo no hay. Y bueno, aquí lo que toca es comerciar. El tema del documento, del registro, ¿hiciste el registro? Sí, ya yo hice el registro y ya me salió, pero con un error. ¿Tienes un error en el documento? Mi número de cédula venezolana no aparece en el carnet. ¿Y ya hiciste el reclamo? ¿Qué te dicen? Sí, ya lo hice, que me meta en la página por internet y solicite la cita por correo. Para la modificación del registro. Del registro, sí señor. Ahora, Alba, también nos gustaría conocer qué planes tienes, qué piensas hacer luego de tener tu registro formal. ¿Tienes alguna aspiración de trabajo? Bueno, sí, mi aspiración es poder culminar mi carrera y ejercerla aquí, que es la enfermería. Sí, emprender en otra cosa también que esté a mi alcance. ¿Y aquí cómo vives? ¿Dónde viven? ¿Te viven en alquiler? Sí, yo vivo en alquiler, tengo una pieza que arriendo y pago 200.000 pesos fuera de servicio. ¿Y con todo lo que haces te es suficiente para cubrir los gastos? A veces sí, a veces no. ¿Cómo haces? A veces tengo que recortarme de cosas, de comprar cosas para los niños y eso para poder tener al día la plata para el arriendo, porque aquí también son muy caros los arriendos. Y allá en Barquisimeto, por ejemplo,
¿qué hacías? ¿Cómo era tu forma de vida de Barquisimeto? Me imagino que aquí te has limitado de muchas cosas, ¿no? Allá ¿cómo era? ¿Podías ir al Sambil? Sí, claro, cuando se podía, salía de la universidad, llegaba, compartía con los niños, los llevaba al parque a comprarle cualquier detalle y volvía a la casa. ¿Cómo aspiras que sea Venezuela? ¿Cómo la sueñas? Libre. ¿Y tú has llegado a sentir sentiste en algún momento afecto por los que hoy gobiernan el país? No, nunca. Desde que tengo uso de razón, ¿no? Nunca. ¿Qué decirles? Que se vayan. Que si no saben ejercer, no saben gobernar, que le den la oportunidad a otra persona que de verdad o lo empeore o lo mejore, pero que dé la oportunidad. ¿Tú piensas que Venezuela va a mejorar? Claro, claro que sí, no pierdo la fe. Bueno, un mensaje para todos los venezolanos que aspiran, como tú, como yo y como todos, volver a la normalidad, volver a nuestros hogares. Que sigan luchando. Bueno, gracias. De nada. Bueno, mis amigos, Alba Álvarez de Barquisimeto, estudiante de enfermería, que hoy está acá en Arauca luchando junto a su esposo y sus hijos, inventando nuevas oportunidades aquí con un puesto de piñas donde se las ofrece a los araucanos. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y fue el reporte de Oliver Luyano y con este reporte nos despedimos en la tarde de hoy. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quienes habló Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.